con Neco. Hoy vamos a empezar con la primera parte del lesión renal aguda. Está con nosotros el doctor Germán, seguramente ya lo conocen. Él estudió medicina en La Salle, hizo medicina interna médica con nosotros y nefro en nutrición. Entonces, pues, va a haber varias preguntas, pero todos modos también preguntan todas sus dudas, todo porque es algo que vemos muy seguido y a veces nos acalambramos de más o nos acalambramos de menos en los pisos. Entonces, bueno. Bueno, gracias por la invitación. Como siempre, me cambian el tema cada año, me sirve para actualizarme. Vamos a revisar un tema que el 90% es de medicina interna, entonces es muy importante. Van a ir dándose cuenta que lo importante es la sensibilidad del diagnóstico para saber qué hacer y diagnosticar antes de que lleguemos a esto. La definición, clasificación, las limitaciones que tenemos con el gabinete, el diagnóstico, prevención y tratamiento va a ser el índice de la clase. Realmente la definición, pues, lo que cambia mucho y lo que está ahorita en las nuevas definiciones, clasificaciones y las nuevas guías, pero ahorita lo que tenemos es realmente que es un síndrome muy heterogéneo. ¿Okay? Esto podemos meterlo en realmente el volumen urinario es lo que define, la creatinina es lo que define, los nuevos marcadores son los que definen realmente, pues es muy heterogéneo y que puede involucrar muchas enfermedades, ¿no? De que el cardiólogo va a definir que es por algo, el hepatólogo va a definir por algo, el nefrólogo es el que tiene que integrar y el internista realmente darle una definición a lo que es la lesión renal aguda. Entonces, es un decremento rápido de la tasa de filtrado, ¿sí? Retención de los productos, de las toxinas. La urea no es la única. La creatinina no es una toxina. La creatinina no es tóxica, es importante. Sobre todo una alteración en la homeostasis electrolítica y de ácido base, que es lo más peligroso, ¿no? El potasio y la acidosis. La definición, lamentablemente, la última que tenemos es del 2012. Se hizo una actualización, pero con esa es lo más sensible que hemos tenido para diagnosticarla, ¿no? Este incremento de 0.3 en 48 horas, de 1.5 a la basal últimos 7 días, o este volumen urinario que tiene muchos bemoles, ¿no? Es lo que hemos tenido. Ustedes ya no tuvieron esto ni habían nacido, pero 2007, 2012, y ahí nos quedamos, que realmente fue para aumentar la sensibilidad del diagnóstico. ¿Y de qué nos sirve esto? Es mucho más peligroso no diagnosticarlo, aunque no sea. ¿Por qué? Porque tenemos estos términos como de angina renal, que solamente nos sirven para diagnosticar antes el peligro de tener una lesión renal aguda. Entonces, la sensibilidad es lo más importante en esta enfermedad. Nos puede causar que no lo diagnostiquemos porque no llegó a este rango, ¿no? Entonces, lo que tenemos de 0.3 de la basal, ahora, la basal la conocemos muchas veces, no. Llegan a urgencias, ¿y cuál es la basal? Normalmente les preguntamos, no sabemos, no la tenemos. Sobre todo de 48 horas. Un diabético y la última fue hace 2 años, pues es difícil. Lo que tenemos es lo que vamos a tener realmente objetivo en lo que llega, en lo que avanza, ¿no? Y eso lo van a ver en pisos. Realmente va a ser el código 1, 2, 3, ¿no? Estos ya se fueron quitando, sobre todo para aumentar la sensibilidad, que es lo importante, lo que quiero que se queden. Diagnosticarla temprana o sobrediagnosticarla no es malo, es solamente darle más cuidado. Tampoco significa echarle más volumen, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se tiene que tratar, realmente es irla viendo. Y esta es la historia que tenemos de la lesión renal aguda, cómo fue de rifle, de la quina, al cadigo, y ahora lo que tenemos en la actualidad es biomarcadores, y los biomarcadores no significa que den un diagnóstico, sino nos hablan de dónde estamos diagnosticando. Si es el túbulo, es el intersticio, el glomérulo, o la angina renal, que son algunas escalas que nos dicen qué peligro tiene el paciente de desarrollar una lesión renal aguda, o el estrés renal, ¿no? Lo más importante de todo esto es qué antecedentes tiene un paciente con diagnóstico de diabetes o hipertensión, con una patología que pueda afectar el riñón previamente, o antecedente de enfermedad renal aguda, siempre va a ser alguien que tenga más peligro de lesión renal aguda, que tenemos que tener muy vigilado, no sobrecargarlo sobre todo, como que esos que dejamos ahí con sus soluciones 83 cc hora, pues no, con cuidado con eso, ya vimos que entre más solución tampoco es lo mejor. Ahora, ¿qué es la creatinina? Lo que más usamos. No es algo malo, hay que saberla interpretar. ¿Ok? Es lo que tenemos y no es mala, es buena. Muy buen marcador, pero tiene sus cosas y hay que saber interpretarla. ¿De dónde viene? Del músculo, ¿no? Ahora, ¿qué factores lo alteran? Ahorita vamos
a usarlos, pero bueno, aquí con todo el auge que hay con la creatina, y la creatina que se ha visto que es muy buena para muchas otras cosas, no es mala para el riñón, solamente va a aumentar la creatinina. ¿No? Ya se vio que en pacientes geriátricos hospitalizados, en muchas cosas es buena, hasta para el cerebro. Solamente hay que saber interpretarla, ¿no? Entonces no hay que quitar esas cosas. Son muy buenas, o sea, hay cosas muy buenas. Hacen mucho ejercicio, ustedes que están jóvenes, tampoco es mala, pero hay que saber interpretarla y hay que interrogar al paciente, ¿no? Porque entonces ese punto 3, esas horas que se están elevando, hay que saber dónde están los pacientes y van a llegar con creatininas mucho más altas ahorita que tenemos el auge de la creatina. Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, las limitaciones de la creatinina, pues, bueno, los cambios en concentraciones son muy dinámicos. En los pacientes hospitalizados usamos medicamentos, usamos soluciones, está hospitalizado. La hospitalización no es lo mismo que come, o sea, en su casa. Entonces, también esto va a ser muy dinámico. Siempre vamos con la creatinina 24 a 48 horas tardías. Entonces, es importante delimitar realmente cómo vamos e integrar al paciente. Realmente estos niveles de creatinina en hospitalizados no representan de manera directa una tasa de filtrado. Eso tiene que ser con los marcadores que se hacen intravenosos y están midiendo. Eso no es práctico. Lo práctico es que ustedes tengan criterio para interpretar la creatinina. ¿Ok? Es más importante. Poco frecuente en ciertos medios, si no tienes una creatinina basal. Es algo que nos limita mucho. Hay poca concordancia con los criterios de volumen urinario y la creatinina. ¿Por qué? Porque siempre vamos atrasados. Y el volumen urinario nos dicta por qué hormona. R2, ¿no? ¿Qué hormona nos dicta el volumen urinario? ADH, justo. La ADH nos limita mucho esto y no significa que el volumen urinario que baje sea algo malo. Puede ser que el riñón funcione de más, esté defendiéndonos. Entonces, la creatinina y el volumen urinario no van a ser concordantes en muchos escenarios. Hay variación en los productos de creatinina. Estados críticos, ¿qué pasa con el paciente crítico? ¿Qué es lo más importante que pasa en el estado crítico? Que baja la creatinina sin realmente ser algo importante. La desnutrición, no sé quién lo dijo, pero hablen fuerte. Pero sí, justamente esa parte, ¿no? A la semana, a las 2 semanas del paciente crítico o hospitalizado, se desnutren y entonces la creatinina va perdiendo músculo, va perdiendo creatinina. No, por eso ahí va mucho con la creatina, la alimentación hiperproteica en estos casos. Y la dilución de la creatinina en la sobrecarga de líquidos. Es importante que siempre lleven un balance porque la creatinina sí se va a alterar con esto. Cistatina C, bueno, tiene muchas cosas. La cistatina C, ¿de dónde sale? Eso es algo importante que se tienen que quedar. Exacto. Entonces, en un estado crítico, lesión renal aguda, no nos sirve de mucho porque puede haber cambio celular, destrucción celular. Pues tampoco es como que tengamos muchos marcadores para determinar, hay que saber interpretarlo. Lesión renal aguda que está en estado crítico, mucho cambio celular, no nos va a servir de mucho. Entonces, estas limitaciones que tenemos son importantes de la creatinina. Ahora, el volumen urinario. Este puede persistir hasta la función renal casi nula. Hay pacientes que están en hemodiálisis y urinan 3 litros al día. Entonces, ¿el volumen urinario nos sirve mucho de eso? No. Nos sirve mucho interpretarlo de dónde vienen. Un paciente que está orinando 3 litros, le estamos metiendo 3 litros, de repente orina 500 mililitros. Es importante valorar de dónde viene. Este límite es poco específico. Sin embargo, lo más importante es el criterio que ustedes tengan como internistas para saber, ese paciente le están ingresando 200. ¿Por qué está orinando 200, 300 mililitros? 1 litro, 2 litros. Se está quedando 1 litro positivo todos los días. ¿Por qué? Debería estar orinando lo mismo o hasta más. Como cuando se resuelve la lesión renal aguda y empieza a orinar hasta de más, ¿no? 5 litros, estamos orinando 3. Entonces, todo esto es importante que se valore y esto es dependiendo del criterio. Recuerden que las guías, esto es generalizado. Ustedes son internistas de un buen centro. Tienen que ser criterios para que esto es importante. Esta oliguria, como les digo, lo mismo. Si el postquirúrgico tiene dolor, el dolor que causa aumento de ADH, ¿no? Entonces, el ayuno también no siempre es SIAD, a veces es una secreción apropiada. Y el peso real contra el peso ideal. ¿Cuál es el bueno? ¿Quién me puede debatir esto? Con un volumen urinario. ¿Cuál tomamos?
Hay muchos estudios. No, lo que empezamos a decir es que es mejor ser más sensible, más específico en esto. Entonces, el peso real te va a diagnosticar antes una lesión renal aguda. Tenemos que tener más cuidado. Entonces, lo que los estudios dicen es que el peso real es el que tenemos que tomar en cuenta con el volumen urinario. Tomamos el ideal y es un paciente de 140 kilos, pues nunca va a ser, o sea, nunca va a tener oliguria, nunca va a tener nada de esto. Es mejor contra el, contra el ideal, sí, sí, contra el real, porque el ideal no. ¿Hablo más fuerte? Ok. Estamos. Entonces, lo mejor realmente contra el real, contra el ideal, para poder ser más sensibles en el volumen urinario. Me avisa, jefe, me avisa si hablo. Ok. Escenarios clínicos, medicamentos, ¿no? Los que se aprenden de examen, ¿no? Simetrina, trimetoprim. Aumenta la creatinina sin que realmente sea una lesión renal aguda. Ahora, siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque muchas veces lo utilizan y realmente puede tener una lesión renal aguda. ¿Cuándo realmente es? ¿No? ¿Cuánto te va a aumentar esto? ¿Quién me dice cuándo te aumenta el trimetoprim una creatinina? Exacto. Del 10 hasta podemos irnos al 15%. ¿Ok? Si te aumenta más, hay que tener en cuenta. Y ahí sí nos importa el volumen urinario, porque estos medicamentos no te alteran el volumen urinario. Entonces, por eso hay que integrar siempre las dos cosas. Disminución de la producción de creatinina. Los cirróticos van a manejar una creatinina de 0.4. Si le aumenta de 0.4 a 0.6, ¿qué está pasando? Entonces está empezando a tener una lesión renal aguda, ¿no? Es importante con estos pacientes sépticos también, se empiezan a desnutrir y la sepsis, la infección empieza a tomar el músculo, que son las principales fuentes, ¿no? Ingesta de sustancias que aumenta la creatinina, ¿no? Ya sabemos. Falla en el diagnóstico, no es algo malo, no hay que saberlo interpretar. Obesidad, pues bueno, sobrediagnóstico siempre va a ser mejor que el infradiagnóstico en esta enfermedad. Condiciones que aumentan, como el embarazo, no lo van a ver mucho, cuando roten sí lo van a ver, ¿no? El embarazo debe de bajar la creatinina. ¿Por qué? Por el volumen, ¿no? Aumenta el volumen. Interferencia en el análisis con las bilirrubinas, si está con hiperbilirrubinemia en los pacientes también hepatópatas, pues va a haber una falla en el diagnóstico. Sobrecarga hídrica es lo que más pueden ver ustedes. Los pacientes hay más tendencia a no sobrecargarlos que a echarles más líquido. Hay muchas veces que dicen, es que ya le echamos unas cargas de 2 litros y no orina, ¿no? Eso ya se quitó, ¿no? Ya no hay que hacer esas cosas. La enfermedad renal crónica progresiva, pues va a haber falla en el diagnóstico. También hay que saber diagnosticarlo. ¿Y para qué nos sirve diagnosticar una enfermedad renal crónica? Cuando sospechamos. La imagen, ¿no? Está el ultrasonido con ustedes en urgencias, ventanenlo, van a ver los riñones chiquitos. Entonces, las enfermedades renales crónicas progresivas son bastante tediosas porque los pacientes con diabetes e hipertensión no elevan la creatinina. Entonces van a tener creatinina de 1, realmente sus riñones ya están avanzados. Entonces cualquier cosita se los deteriora a 3. Y no es realmente una lesión renal tan avanzada, sino que progresó esto. Administración de medicamentos como los esteroides o un aumento de ADH, ¿no? Con el volumen urinario. Biomarcadores que tenemos, ¿no? Lo que se viene y por más que han intentado tumbar la creatinina no han podido. La cistatina C nos sirve ahorita las nuevas guías de ERC, ya lo verán en la clase, ya está más integrado. Yo ahora solamente es entre 45 y 60. Se integra y hay que usarla siempre. La albuminuria y proteinuria nos habla de integridad glomerular, ¿no? Y eso no solamente es de diabetes, sino de que otras patologías que pueden haber, esclerosis. Estos marcadores, como el KIM, el TIM, el NGAL, nos hablan de integridad tubular, de daño tubular, pero nada le ha ganado a qué. Lo que más nos habla de la reserva tubular. Vamos, es la siguiente diapositiva, porque quiero ver si saben. ¿Qué prueba le gana a todos estos? El reto de Furo, ¿quién lo dijo? Muy bien. El reto de Furo. Justamente el reto de Furo le va a ganar a cualquiera de estas cosas que el reto de Furo nos habla de reserva tubular, ¿ok? Porque si orinas con un reto de Furo significa que tus túbulos están bien.
y eso nos va a servir para el FENA y todo. Y tú tienes un riñón normal y son los riesgos que tienes, el daño que tienes y si avanza. Si no avanza, pues regresará daño, riesgo y normal. Aquí es de vuelta, pero hay puntos donde ya no hay vuelta. Entonces, lo importante con ustedes es diagnosticar aquí, donde hay daño, sobre todo aquí, donde está el riesgo, que es lo que se llama angina renal. Esta parte es importantísima porque ustedes son los primeros en valorar al paciente y van a ser los primeros en valorar. Ya sé lo que quieren hacer de su especialidad o si quieren internistas. Pero aquí es lo importante. El reuma aquí lo diagnostica, el cardio aquí lo diagnostica. Entonces depende de ahí el tratamiento que le va a dar, el seguimiento que le va a dar y todo lo que puede pasar. Porque ya saben que una lesión renal aguda en cualquier contexto es mortalidad aumentada de por vida. ¿Okay? Y este es el cuadrito de lo más importante que hay que repasar. Los riesgos modificables, nefrotoxinas, disfunción mitocondrial, muchas enfermedades que pueden dar, o medicamentos, la hipoperfusión, la anemia, la congestión. Y la anemia y congestión es importante para ustedes. El medio de contraste ya, olviden, ya se quitó. O sea, el que les diga que lesión por medio de contraste ya se quitó, ya los nuevos medios de contraste ya no dañan el riñón. ¿Por qué? ¿Cuál fue el cambio que hubo? Entonces, usted ya conoce los nuevos. Lo que pasa es que antes eran hiperosmolares. ¿Okay? Entonces, lo que causaban era una vasoconstricción, era un efecto vascular, pero ya no pasa nada de eso. Entonces, un nefrólogo realmente ya actualizado te va a decir que le hagas la tomografía sin ningún problema. Entonces, aquí empieza el riesgo del estrés y la lesión. Entonces, aquí es donde tenemos para empezar a modificar, ¿no? Sobre todo importante qué parte del riñón, de la nefrola, es la que más utiliza ATPs. O sea, qué parte es la que usa. Esa es de medicina, ¿eh? De la universidad. El proximal, ¿ok? Ese es justo al que le da la NTA, ese es justo al que se daña. Justo es el que nos va a modificar una lesión renal aguda con buen pronóstico a mal pronóstico. El túbulo proximal es el que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué maneja el túbulo proximal? No me digas electrolitos en clase de nefro, pues es toda la clase. ¿Qué más? Entonces, ¿qué medicamentos tenemos hoy en día nuevos que modifican el túbulo proximal? Manejo de... Justamente, esos medicamentos bajan el estrés y los ATPs y todo lo que tiene que manejar el túbulo proximal. Entonces, ya tenemos nuevas herramientas. Es importante que sepan que lo que maneja el túbulo proximal son los ATPs. Por eso la NTA es de ahí. Es importante que si saben qué maneja, van a saber qué hacer. La epidemiología es importante, del 3 al 7, y ustedes lo ven, hasta 21-40 en estudios del tercer mundo, nosotros no somos, porque somos Médica Sur, pero representa 21-40 de los hospitalizados, 25-30 los pacientes en terapia intensiva, de los cuales el 5-6 requieren algún tipo de terapia de reemplazo renal. Estos, de todos, no requieren 522 de 100,000 personas al año, no requieren, pero de los demás, 29.5 requieren. Entonces, lo que queremos hacer es que no requieran, y el que no requieran es no hablar al nefrólogo, y esto es de medicina interna, ¿ok? Ya si le tienen que hablar al nefrólogo, pues ya es para que nos apoyemos, pero mientras tanto, todo lo que hemos visto antes de esto es de medicina interna, ¿ok? Entonces, prerenal, que se sigue utilizando en los papers de medicina interna, pero debe de ser depletado o vascular. ¿Por qué vascular? Porque hay medicamentos como los AINES que causan vasoconstricción, como los inhibidores de ciclosporina, o sea, la ciclosporina o los Yecasara que causan vasoconstricción. No significa que causen una lesión renal aguda, sino que tú tienes un inhibidor de calcineurina, como el tacrolimus o ciclosporina, te va a causar una vasoconstricción, el paciente está depletado, te va a causar una lesión renal aguda, ¿no? Porque no tienen autorregulación. Eso es lo importante que tienen que saber. Los AINES, aparte de todo, pueden causar lesión renal aguda por otros mecanismos, ¿no? Que es intrínsecos. La insuficiencia cardíaca o la cirrosis, pues también, tampoco hay una buena distribución de líquidos. Entonces,
va a ser una depresión del volumen arterial efectivo. No significa que estén hipovolémicos, porque este término perrenal como que puede confundir, ¿no? Porque vas a ver el congestivo cardíaco y el cirrótico, no va a estar perrenal o hipovolémico, va a estar congestionado. Lo malo es el volumen arterial efectivo. Tienes un gasto cardíaco bajo o realmente que sea depresión del volumen arterial directa. Pues una diarrea, ¿no? Un paciente que van a ver así. O ya pasamos a lo intrínseco, que se va a dividir en compartimentos. A mí me gusta explicarles por compartimentos, ¿ok? Tenemos la parte inicial, ¿no? Que va a ser la vasculatura. Entonces, tienes tus arteriolas, donde ya vimos que algunos medicamentos pueden causar alteraciones, como los AINES, como los ciclosporina, tacrolimus, como los YCARAS. Los YCARAS, déjenselos cuando se estén recuperando ya de la lesión renal aguda, no hay ningún problema. Llegó a 10 la lesión renal aguda, pero ya va bajando, es un muy buen medicamento mientras el potasio lo permita, pero significa que ya vamos 2 días atrasados con eso. Pero no causan lesión renal aguda esos medicamentos, sino que cuando están teniendo una lesión, no queremos que esa arteriola se contraiga. ¿Ok? Entonces tenemos en vasculatura, en intersticio y en glomérulo. Ya van a ver las enfermedades glomerulares directas, pero bueno, es importante saber que qué nos va a dar datos de una enfermedad glomerular por lesión renal aguda. El nefrítico, el compartimento inflamatorio glomerular. Nefrótico, es muy particular que el nefrótico te dé una lesión renal aguda, que va a ser cambios mínimos con una NTA. Solamente hay algunas cosas que causan eso. Son los AINES. Los AINES te pueden dar cambios mínimos con NTA. Una membranosa que sean tantas, o sea, que sea tanta la proteinuria que te cause una trombosis de la vena renal. Una amiloidosis, que tengas un nefrótico, que te cause una enfermedad por cilindros. Pero es muy raro que el nefrótico te cause lesión renal aguda. Entonces, siempre con glomérulo, lesión renal aguda, vamos a ver la parte inflamatoria, el endotelio. Entonces, integran los anticuerpos ahí en el endotelio, y entonces te va a dar toda la parte nefrítica, ¿no? La hematuria, la proteinuria subnefrótica, sobre todo la parte de la hipertensión, ¿no? Y del edema. Vamos a concentrarnos un poco en la vasculatura. Entonces, la vasculatura te puede dar una MAT, son raras, pero pues el SHUS, el ADAMS, toda esa parte hematológica, émbolos grasos, lesiones como la PAN, o pues, toda la parte que pueden ver de embarazadas que eventualmente las van a ver, aunque no quieran, en el servicio social van a ver muchísimas embarazadas, ¿no? Es el SHU, el HELP, TTP. Y la parte del intersticio, ¿no? Que puede ser el intersticio tubular, entonces, más bien, la parte tubular o el intersticio o mixtas. Entonces, ¿recuerdan que afecta más el intersticio? Medicamentos pueden afectar las dos, pero justamente esa parte de inflamación directa del intersticio los medicamentos. ¿Y cómo afecta el riñón? Deja de concentrar, porque llegan puras células inflamatorias al intersticio, deja de concentrar, entonces toda la parte del riñón se afecta. Los electrolitos, como dice aquí el compañero. Entonces se deja ver intercambio molecular, o puede ser solamente el túbulo, la parte del proximal, estos intercambios de ATP no concentran. Es importante diferenciar cuáles son tubular e intersticio. Como ven en las dos dice medicamentos. Tubular normalmente es más por sepsis, y la sepsis da un tipo de lesión renal aguda que es hiperdinámica. Entonces ya hace como 10 años se quitó eso de pasar más líquido en la sepsis, porque es hiperdinámica, no requiere más líquido. Lo que pasa es que hay una alteración hiperdinamica del riñón, y lo demás que les encanta a los que van a hacer Roma del intersticio, ¿no? Lupus, sarcoidosis, los IgG, linfoma, Sjögren, toda esa parte. Entonces, siempre hay que buscar la etiología, pero siempre es mejor sobrediagnosticarla que infradiagnosticar. La historia clínica completa va a ser suya. ¿Qué toma el paciente? Ingirió, toda esta parte. Factores de riesgo que ya tiene, medicamentos, diuréticos, puede estar depletado, yecas, AINES, COX-2. Hay mucha gente que piensa que los COX-2 no tienen efecto renal, pues sí lo tienen, ¿no? Eso pues, es su trabajo explicarle al ortopedista, a todos los demás, que el COX-2 sí afecta el riñón, tiene efecto.
Antibióticos es importantísimo. Antibióticos afectan mucho el intersticio. Los IBPs cada vez se quita un poco más esa parte con las nuevas moléculas. También hay que interrogar. Y la quimio, ¿no? Los procedimientos que han tenido los pacientes. También es importante ver los balances de los procedimientos cuando regresen a piso. Y claro, las pérdidas, ¿no? Vómito, evacuaciones, balance de líquidos. Esto es suyo completamente. Donde vamos ahorita, todo es de medicina interna. ¿Ok? Eso es importante. Factores de riesgo que tenemos. Y vamos a ir a las escalas después. La primera, si ya la reserva es baja, la lesión renal aguda va a ser mucho más probable. ¿Ok? Porque entonces ya no es lo mismo ustedes que tienen 120 mililitros minuto, que les da una diarrea o les da una intoxicación, van a llegar a 80, van a recuperar rápido. Aquí ya está en 40, ¿no? Porque ya tiene poliquistosis, porque tuvo alguna anormalidad anatómica, porque ya es mayor o porque ya tiene una enfermedad como estas, hipertensión o diabetes. Es importante. Enfermedad pulmonar crónica, al final acaba afectando los riñones, la vasculatura. Falla cardíaca, el corazón y el riñón son muy importantes, la conexión que tiene. Hormonal y de volumen. Deshidratación crónica. Esto pues tiene muchos bemoles. La otra vez mandaste un artículo al chat y realmente sí puede ser que sí esté o no, pero lo que sí está más estudiado es que estas poblaciones con deshidrataciones crónicas por trabajo, otras cosas sí tienden más a tener enfermedad renal crónica. Baja reserva, más riesgo. ¿Okay? Neoplasias, edad avanzada, la reserva baja. Sexo femenino o raza afroamericana, ya no voy a decir esa palabra, pero puede afectar. Ahora esto ya se está cambiando las nuevas guías. ¿Ok? Porque dependemos de la creatinina. Y la creatinina ya sabemos que menos músculo va a ser más diagnosticable, más músculo va a ser más difícil de diagnosticar. Entonces, lo mismo. Entonces, ya vienen las nuevas guías y esperemos que se vengan algunos cambios. Signos de depresión, lo que tenemos que buscar. Eso es fácil. Eso es de medicina interna. Rash para buscar algo sistémico como una nefritis intersticial. La NTI es una alergia particular del riñón. ¿Ok? No hay más. Así como les pasa urticaria, a los que les gusta la derma, eso es como algo particular del riñón, entonces del intersticio. De esos azules pueden ser émbolos de colesterol, si hubo algún procedimiento. ¿Ok? Pues aquí hay muchos procedimientos cardíacos, hay que buscar esto. Sobrecarga hídrica, hay que buscar los síndromes cardiorrenales, todos los tipos, pero sobre todo, siempre saber una sobrecarga y el corazón no está al 100%. Ascitis, ictericia, hay que ver algo hepatorrenal. Ahora, el síndrome hepatorrenal es algo bastante complejo, ¿no? Siempre va a haber parte renal, depresión, mala distribución, mala autocompensación de la vasculatura, ¿no? Entonces es algo que cada año con año va cambiando la definición. Lo importante y lo que concentramos es que siempre es mejor sobrediagnosticarlo, ¿ok? Trauma, inmovilización prolongada, rabdomiólisis, le pasan el lanza con el ejercicio. Puede ver esto, mucha agua. Ok, entonces hemos tenido algunos casos que me interesa compartir con ustedes que no está mal tratado. Hay casos donde se tiene que usar reanimación hídrica y diurético. Díganme algunos. Uno es rabdomiólisis, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo orinar y tienes que quitar el potasio, ¿no? Pero a la vez tienes que hidratarlo. Otro, lisis tumoral, mucha destrucción celular, potasio muy alto, tienes que hidratarlo y sacar el potasio. So, hay casos particulares. O un paciente en el que estás en retos para ver si tienes las 2 horas del reto de furo, para ver si empieza a orinar, pero sobre todo hay que tener en cuenta que el potasio es lo más peligroso. No tengan miedo en dar diurético. Sobre todo vean cuál es su objetivo. Rhabdomiólisis, lisis tumoral son los importantes. Entonces siempre el diagnóstico va a depender del contexto. ¿Qué le sirve? El uroanálisis. ¿Qué le sirve del análisis urinario para interpretar el pronóstico de un paciente con lesión renal aguda? Llega a urgencias, tiene 3 de creatinina, le pides un análisis urinario. ¿Qué te interesa en eso? El ego sale muy rápido. Aquí eso es de R3.
Sí, 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 tú, Alice. Todavía no pasamos al sedimento, lo dijiste muy bien, nada más el uroanálisis. Es muy importante. ¿Qué te dice la densidad? ¿Qué te dice? Perfecto. ADH siempre tienes, pero ¿qué te dice el ego? Va a estar apropiada porque requieres retener líquidos. Pero ¿qué te dice el ego? Es lo que quiero que sepan. El túbulo está funcionando, ¿no? La densidad urinaria, si está concentrando, si está arriba de 1.010, es buen pronóstico porque te dice que el túbulo está funcionando. La ADH va a estar ahí, estimulando, ¿no? Apropiado o desapropiadamente, ¿no? Pero va a estar ahí estimulando. Lo que te habla de la densidad es si va a funcionar esa ADH, ¿no? Y estuvo bien. Entonces, es un túbulo funcional. Entonces, descartas NTA, descartas que realmente tengas que 2 horas meter. Entonces, tomas maniobras diferentes, ¿no? En lugar de empezar a prepararle el Mahurkar, empiezas a hacer un plan diferente, porque si empieza a concentrar, significa que tu túbulo está funcionando, tiene canales moleculares, no está necrosado. Entonces, es importante. Es algo que realmente les digo, pidan el ego, sale rápido. Vemos que concentra, estamos bien. Imagen, ¿para qué nos sirve? Algo crónico, no tenemos que hablarle de urología, otra cosa, ¿no? Exacto. O sea, obstrucción. Entonces, imagen nos habla de cronicidad, de obstrucción, de otras cosas. Entonces, es importante esta parte para analizar. Y dependiendo de la sospecha, la electroforesis, ¿qué descarta? ¿Para qué pedimos electroforesis? Una gamapatía, ¿no? Monoclonal, anticuerpos, o algo. Una biopsia se requiere si no encontramos realmente algo, ¿no? Y cultivos, porque también las infecciones pueden dar nada más lesión renal aguda por la pura pielo, pueden causar NTI solamente. La tira reactiva van a ver estas cosas de mal pronóstico. Realmente si concentra, como ya ven, o si tiene sangre, proteínas, leucocitos, una lesión renal aguda de alguien sano no debe tener muchas proteínas. Entonces, sobre todo menos albuminuria. Estas cosas son importantes. Y la tira reactiva solo detecta albúmina. Entonces es importante. Siempre hay que hacer criterio. Entonces, algo glomerular va a haber hematuria, proteinuria, una pielo, leucocituria, nitritos, NTI, esofilinuria y piuria. Es bien difícil, por más que vayas al laboratorio a intentar verlos, los eosinófilos casi no se ven, pero hay que diagnosticar porque la NTI eleva la creatinina muy elevada, o sea, muy, muy alta y es difícil. Y acaba en biopsia a veces. Y la rabdo, pues, pigmentos, ¿no? ¿Qué otra enfermedad, qué otra lesión renal aguda da pigmentos? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Cuál es el pigmento? Digo, sí, exacto. Entonces te va a dar pigmentos. Ahora es algo que tampoco se decide. ¿Es por pigmentos o es por la misma cirrosis y la vasculatura alterada? Entonces, sedimento urinario, aquí como dijo nuestro compañero, no sé cómo, no, fue Alice, ¿no? Lo que dijo. Sí, Alice. Es importante también analizarlo porque puede haber intoxicaciones por alcoholes, va a haber oxalato, lisis va a haber cristales de urato y los glomerulares va a haber cilindros, ¿no? Aquí vamos a ver los epiteliales, puede ser normal, tubulares va a haber lesión tubular aguda, aquí ya hay daño tubular, eritrocitos es un sangrado no glomerular, si están normales. Entonces, esto es más urológico, es importante. Hay que revisar la vejiga, los riñones, pero buscando algo diferente, algo molecular, sino algo ya como tumoral, una piedra. Y alinos, cualquier patología renal o nada. Dismórficos, ya vamos a buscar algo glomerular. Y es importante, bueno, aquí no pasa, pero cuando vayan a rotar, si la muestra es muy vieja, se pueden alterar, ¿no? Esto ya diagnostica algo glomerular. Leucocitos más de 3 puede ser una inflamación, no significa infección.
NTI puede dar esto, no es infección. Pero si un cilindro ya viene desde arriba y ya va a ser importante que sea pielonefritis. Granulares, va a ser una enfermedad renal grave, pero crónica. Fangosos, va a ser la NTA, ¿no? Estos sí se ven. Realmente ustedes lo pueden pedir y el laboratorio se los va a dar. Pero hay que especificar ego con sedimento. Cristales puede haber muchos fármacos, vancomicina, ciclovir, trimetoprim. Entonces, así se van a ver. Y bacterias va a haber infección o contaminación. Realmente el sedimento sí sirve, como bien dijo Alice, pero hay que saber qué vamos a buscar. Las cosas cuando se piden sin saber, tener una sospecha no sirven de nada. Esto es importante, ¿ok? El FENA que nos encanta a todos pedir. Hay poca evidencia realmente efectiva clínica. Es mucha respuesta fisiológica a la hipoperfusión, a la depresión, volumen arterial efectivo bajo. Se concentra en la orina, entonces lo que sí es que un FENA bajo es buen pronóstico. No descarta NTA, no descarta otras cosas, sino nos dice que es buen pronóstico, como bien dijimos de la densidad urinaria. El FEBUN, en caso de que utilicen diurético, o el FE ácido úrico, ¿no? Tuvimos uno hace poco con Elena, que realmente el paciente pues desarrolló todos, ¿no? A pesar de diurético. Entonces es importante que lo que nos diga esto, si salen alterados, es un mal pronóstico. Entonces ahí sí hay que estar muy alertas, porque tu riñón ya no está concentrando. ¿Qué nos puede modificar esto? Presencia de CKD. Entonces eso va con su interrogatorio. El paciente tiene 15 años de diabetes e hipertensión, dislipidemia, le pides un FENA, sale alto, dices, no, pues es una NTI. No, realmente el paciente ya tiene enfermedad renal crónica. O sea, hay que sospechar antes de pedir esto. Hay que saber qué vamos a pedir. Igual el FEBUN, el FE ácido úrico. Realmente lo que nos puede afectar, medicamentos, pero sobre todo esto nos habla de función tubular. ¿Ok? Es importante. Esto nos va a dar mejor que esto. ¿Ok? Este es criterio. Esto nos dice, buen pronóstico, va a recuperar, está funcionando, el túbulo está bien, nosotros modificamos lo que puede estar afectándolo. Entonces aquí el ultrasonido renal nos va a decir si hay algo estructural previo. Es decir, ese FENA no nos sirve de nada porque esos riñones ya están lobulados, están pequeños. Como nos pasa muchas veces, ese señor nada más tiene un riñón, ¿no? Pero nunca se había hecho un ultrasonido. El Doppler nos dice qué perfusión tiene, porque no solamente la función, sino aquí en Médica Sur sí les hacen a todos. Estima la perfusión, pero sí es importante también porque si empieza a disminuir, empieza a alterarse y las resistencias aumentan, ya tenemos una alteración no solo estructural, sino en la vasculatura. Eso ya nos habla de enfermedad renal crónica, como la definición que ya verán en la clase de RC puede ser anatómica. Y la medición, la presión intraabdominal, cuántas pancreatitis no llegan que tienen el abdomen así. Y dice, bueno, la creatinina está normal, pero realmente esto nos va a hablar de que va a haber una alteración renal. Diagnóstico. Siempre tener criterio. Sospecha, resultados. ¿Qué le vamos a pedir si sospechamos algo reumatológico? Pues los ANCAS, los ANAS. Este, la, es, la antimembrana realmente es una enfermedad muy rara. Les recomiendo siempre guiarnos con complemento y de ahí partimos. Complemento sale al día y de ahí nos partimos. Realmente todo con criterio, ¿no? Ya vimos qué puede ser glomerular, qué puede ser. Y aquí todo vamos con medicina interna. Es importante. Todo esto es suyo. Entonces, ¿qué sospechar si es algo glomerular o un parénquima? Pues ya lo fueron viendo, ¿no? Hematuria, hipertensión, datos clínicos del glomérulo. El endotelio del glomérulo es muy particular. Si hay alguna alteración, te va a hipertensar, va a empezar a retener líquidos. Y el rendimiento diagnóstico que tiene cada cosa. Bueno, CPK y hemoglobina, radiomiélisis, PTT, esquistocitos, ya vemos algo hematológico. BNP, proBNP y troponinas cardiorrenal y las electroforesis. Mieloma múltiple, que tiene cuántas afecciones renales tiene el mieloma múltiple. ¿Cuántas enfermedades o diagnósticos tiene el mieloma múltiple? Renales.
Tiene amiloidosis, ¿no? Tiene cadenas ligeras. ¿Qué más? Afecta directo al intersticio. O sea, tiene varias. Pero realmente tiene de 5 a 8 que puedan ir viendo. Realmente esto implica mucho y nunca hay que descartarlo. Sospéchelo. No siempre va a ser mieloma múltiple, por eso es una gamapatía monoclonal. Si ven esto, hay muchísimas cosas, ¿no? Y lo importante es por compartimentos. Va a ser depresión, que va a afectar primero antes que a la vasculatura, las arteriolas, compresiones que puede haber por medicamentos. ¿Qué pasa después? Glomérulo, todo lo glomerular, túbulo, intersticio, colector y post, ¿ok? Es importante que siempre separen. Ahora, la sepsis que afecta, vasculatura y glomérulo, ¿ok? Cardiorrenal, depresión pre. SHU es una MAT que afecta directamente el endotelio glomérulo y peritubular, ¿no? Comportamental que va a afectar desde el pre hasta el post, ¿no? Desde que llegue la sangre hasta la... Entonces, todo esto es importante que lo separen por glomérulos, diré por compartimentos y van a saber para dónde van. Aquí hicimos hace muchos años unos algoritmos aquí que... Entonces, la doctora hizo unos algoritmos que vamos a integrar a la clase, justamente, que ojalá todavía pueden leer. Realmente te van llevando de la mano y te van dividiendo por compartimentos. La historia clínica tiene alguna, o sea, tiene historia de depresión, pues hay que ir a revisar. ¿Regresó la basal? No. Sino hay que ir revisando datos de afección glomerular, el ego, glomerulonefritis, no, piuri estéril, NTI, cilindros pigmentados, NTA, sino nefrotóxicos. Ultrasonido, ¿no? Descartas todo ultrasonido. Obstrucción, urología, ¿no? Considera otras causas, disección de aorta, lisis tumoral, nefropatía, hay muchas cosas que no van a ser muy claras. No puede realizarse aquí, se mantiene aquí, continuación, si no, biopsia. Y si realmente no encontramos una causa, puede ser que requeremos otras cosas, ¿no? Pero la biopsia nos va a dar mucha luz, entonces tampoco está tan mal. Siempre hay que valorar al paciente con biopsia. Si están crónicos, no hay que biopsiarlo. No, los biopsiamos y rebotan como con una roca. Entonces, si tiene un riñón, tampoco hay que poner en riesgo, nunca hay que poner en riesgo. Entonces, prevención, la basal, misión gastrourinario, estado de bulimia, los medicamentos nefrotóxicos, hay que saber cuáles son primero. Entonces, los R1 van a ir aprendiendo, los R2 ya saben. Es importante no darle los nefrotóxicos a los pacientes. Y no solamente son los AINES, sino también los que tienen efectos vasculares, como les dijimos. Está depletado y le contrae la arteriola, va a haber alteraciones. El medio de contraste se sigue utilizando en los artículos, pero bueno, ya sabemos que eventualmente se va a quitar. Y bueno, medicamentos. ¿Cuáles son de aquí que vean muy frecuentemente? Aciclovir, mucho. Fluconazol también. Entonces, metformina sobreutilizada en pacientes que ya tienen una depuración baja. Digoxina, ¿por qué? ¿Qué pasa con la digoxina? ¿Cuál es el riesgo de la digoxina? Es muy buen medicamento, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la digoxina? Vayamos a fármaco, ¿qué hace la digoxina? Entonces, ¿qué sube? Exacto. Y si tu riñón no funciona bien, ese es el problema de la digoxina, ¿ok? El potasio. Siempre cuando tengan pacientes con digoxina, vigilen el potasio, ¿ok? La quimio, como el cisplatino, siempre los hidratan pre, pero siempre hay que tener cuidado. Los platinos nuevos ya no tanto, pero siempre vigilen y esto es completamente suyo. Paciente en riesgo, no revalorar, sino hay que estar muy al pendiente, presencia de leer. Ya cumplir los criterios, hay que ver en cuál. Este 2 o 3, hay que evaluar y preparar. ¿No? Si no quitamos todo y persiste, y hay veces que va a persistir. Si el riñón ya no tenía reserva, ya le hicimos el daño, hay que empezar a preparar. Y el rato de furo por eso es de 2 horas. ¿Ok? Entonces, esto es
Pues la angina renal. ¿Qué tenemos? Estos son los crónicos y los agudos, ¿ok? Y esto nos va a dar un puntaje, ¿ok? Más de 5 puntos tiene 32% de probabilidad de tener lesión renal aguda en 48 horas. Esto es de ingreso. Un paciente que te ingresa con lesión renal, con enfermedad renal crónica, hepatópata, enfermedad cardíaca, hipertensión. Si cumples 5 puntos, ya tienes el 32% de que te vaya a hacer una lesión renal. E igual con los criterios agudos. Esto va a ser más de la UTI, pero igual, o sea, lo pueden diagnosticar. Pero si no los tiene, el 96% no va a desarrollar. Y esto es como lo que tienen que empezar a estimar ustedes de que te ingrese un paciente. Porque si te hace una lesión renal aguda, pues ya la mortalidad aumenta. Complicaciones, sobrecarga, hipercalemia. Luego me dicen, es que tiene el fósforo alto. ¿Cuál es el problema del fósforo alto? ¿Cuál es la mayor complicación que pasa con el fósforo alto? No. O sea, agudo, no. ¿Qué pasa si sube el fósforo? ¿Qué quela? Exacto. Si el calcio baja, eso sí causa arritmias. Entonces, tengan mucho cuidado con el fósforo alto, vigilando el calcio. Y el calcio en la lesión renal aguda solamente se monitoriza con ionizado, ¿ok? Entonces es importante eso. Signos de uremia y la acidosis, ¿no? Los más peligrosos, la acidosis y la hipercalemia. ¿Por qué? Porque la acidosis va a perpetuar la hipercalemia. Tratamiento. Ya inexistente, la nefropatía por contraste, ¿no? No hay estudios que realmente que comparen reanimación hídrica contra placebo para lesión renal aguda. Realmente no hay. Protocolos de reanimación en sepsis han demostrado disminuir esta necesidad, pero no han demostrado disminuir la necesidad comparando libres contra restringidos. ¿Y por qué? Porque en sepsis hay una hipervolemia, es hiperdinámico. Entonces, también tengan cuidado con lo que pasan de soluciones, porque ¿cuánto tiempo se queda la solución en las venas, en los vasos sanguíneos? Exacto, entonces lo que le estamos pasando realmente se va a ir a otras partes. Y es el paciente que llega con diarrea, que lo sobrecargamos con buena intención y de repente se va y dice, ay, está bien hinchado las piernas. Sí, hasta un mes después se le redistribuye todo el líquido. Entonces se asume que estos pacientes realmente hay que controlar el volumen para tener un buen control hemodinámico. Evitar esta sobrecarga, ¿no? Muchos estudios que aumenta el 10% del peso basal, aumenta el OR de 2.07 de muerte. Entonces, cuidado con esto, vamos a la tendencia de restringir un poco más. Tomar en cuenta mucho la presión previa del paciente, es importantísimo. El paciente hay que hacerlo individual, ¿ok? ¿Cuánto maneja de presión? Realmente el paciente clásico hipertenso que maneja 100, 160, 100, lo bajamos a 90, 60, como lo queremos tener, pues no va a perfundir bien el riñón. Y hay que valorar esta perfusión renal contra la vasoconstricción. Entonces siempre hay que individualizar el paciente. Como ya vimos, los ATPs están en los tíbulos, este no va a ser el proximal, pero bueno, nos va a reducir la demanda metabólica los diuréticos. Se debe reservar a estos pacientes con sobrecarga. No tengan miedo al diurético. Hay tabletas en Europa de 200 miligramos y aquí tenemos miedo a 20 miligramos. Ok, si se requieren, si el paciente está depletado, pues no le vayan a dar eso. Los retos de furo, realmente, por eso ven que llega el nefro y le ponen 200 miligramos y ve, no pasa nada. Realmente los estudios que dicen de ototoxicidad son en niños y con aminoglucósidos. No hay ninguno en adultos. Entonces los test de furo y con sobrecarga. Ya vimos el test, ya se lo saben, de 1 a 1.5. La tendencia es dar hasta mucho más, ¿ok? Entonces tampoco se asusten si el paciente pesa 50 kilos y llega el nefro y le deja 200 miligramos. No pasa nada. ¿Cómo llega la furo al riñón? Eso es de R3. Bueno, de R1 si quieren. Sí, o sea, llega por la sangre. No, Se secreta esas peritubular y se cruza, se secreta. Entonces, si el paciente es crónico, está depletado, realmente no le va a llegar. Si es crónico, los peritubulares ya están alterados. Entonces, por eso usamos dosis muy altas. Aquí es como definieron la sensibilidad y especificidad mejor para los 200 mililitros, realmente. Y las 2 horas realmente nos sirven mucho también para el tiempo en el que, si no funciona, hay que empezar a prepararlo para
hemodiálisis, ¿ok? No les diría DP porque se va a tardar mucho más, ¿no? Entonces, el peso diario nos sirve para el volumen, control estricto y la restricción proteica, pues vemos. En los pacientes realmente con enfermedad renal crónica o que no están con requerimiento dialítico, esto ya se va a quitar, ¿ok? Todavía se los dejo, pero ahora hay una tendencia más a hiperproteica para que no se desnutran los pacientes. Los pacientes que están claramente en algún tipo de terapia de reemplazo renal o con lesión renal aguda, ya es de 1 a 1.5 hasta va a ser más alta, honestos, ¿no? Entonces ya esta parte también de ERC con limitación de las proteínas se va a empezar a quitar, también para que lo vayan viendo. Todavía no salen las guías, pero se va a quitar. El control glucémico es mucho más laxo, los carbohidratos y toda esta parte. Entonces, el chiste con esto es que nutran a los pacientes con lesión renal aguda porque están muy catabólicos. ¿Okay? Hipercalemia, ¿qué van a hacer? El gluconato de calcio, ¿qué nos hace? Estabiliza la membrana, ¿no? ¿Ok? Para que el potasio no haga de las suyas. La insulina, salbutamol, todo el bicarbonato, nada más mete el potasio a las células. Sin embargo, el bicarbonato es el único que realmente nos ayuda un poco con la acidosis, que perpetúa la hipercalemia. De estos tres, el mejor es el bicarbonato, ¿ok? Sobre todo ya está el estudio Bicar ICU, que nos ayuda mucho, ¿ok? Que en lugar de dar el ámpula completa, ¿cuánto tiene de porcentaje? Ajá. El Bicar ICU lo concentró en 4.2. En lugar de hacer la isotónica, lo diluyes un poco. Y nos sirve mucho. No es tanto volumen como la isotónica, tampoco está tan concentrado, porque siempre va con sodio esto, ¿no? Y lo que realmente nos sirve es los diuréticos o las resinas, pero la resina solamente se está comiendo, o la hemodiálisis. Entonces, anuria, va a haber sobrecarga, se va a morir de edema. Hipercalemia con repercusión, a veces es metabólica, a veces es mixta, pero la metabólica es la importante, la que causa sobrecarga. La urea es un valor que nos puede modificar por muchas cosas. Entonces, realmente de que haga repercusiones por toxinas y complicaciones como cefalopatía, pericarditis, neuropatía. Un valor de urea no existe realmente para iniciar que haya repercusión. Ahora, mortalidad. La mortalidad de la lesión renal aguda, creo que se lleven que es muy importante. 26% en pacientes hospitalizados, 35% en los pacientes en UTI y 8% en pacientes con cirugía cardíaca. Esta es mucho menor, pero porque son pacientes controlados. Es diferente si alguien llega a hospitalizarse, alguien llega programado a cirugía cardíaca. Por eso los estudios de terapia temprana o tardía, el único que tuvo pues, simbólico fue el de cirugía cardíaca. Entonces, solamente el 26% de los pacientes hospitalizados con lesión renal aguda va a aumentar la mortalidad. Esto es importante. Entonces, el paciente, ustedes, llega con una diarrea, tienen lesión renal aguda, ya de por vida, pulmón, corazón, cerebro, todo eso se puede modificar suficiente para que su mortalidad aumente el 26%. Este estudio fue para diagnosticar la reversión en 3.3 años y los que tienen lesión renal aguda, vean esto. 66 meses van a estar vivos mucho menos y van a tener enfermedad renal crónica mucho menos, ¿no? Los que no tuvieron, Entonces, también el hecho de que hayan tenido una lesión renal aguda en su vida repercute para todo el tiempo. Mismo, los MEIs y separados va a ser mucho mayor, el seguimiento va a ser importante. Una vez que tienen lesión renal aguda, van a tener que tener seguimiento de 3 a 6 meses de por vida. Entonces, esto yo creo que me gusta que se queden para que sepan lo que pasa una vez que tienen una lesión renal aguda. Los pacientes, y por eso es importante diagnosticarla, y, y esta ni siquiera ponemos la de enfermedad renal crónica con terapia de reemplazo renal o lesión renal aguda. Esa ya la verán, pero la curva es mucho más pronunciada. Entonces, lesión renal aguda, conclusiones, es de medicina interna, a menos de que requiera otras cosas, diagnosticarla y ver los cuidados. ¿Tiene alguna otra duda? Estamos en un lado que es
quedando. Pensamos que es que no ha dado el riñón, ya jaló poco a poco. Justo a veces cambios. ¿Cómo podríamos ser un poco más certeros en ese tipo de... Sí, esa pregunta es importante en el seguimiento de hospitalización, porque la creatinina a veces va muy lenta en la recuperación. Entonces, por eso tenemos el volumen urinario y los electrolitos. Un electrolito que nos basamos mucho es en el sodio. Cuando el riñón empieza a controlar el sodio, es que va mejorando. Y en el fósforo, porque el fósforo nos habla mucho del túbulo proximal, porque ahí se maneja. Cuando el riñón empieza a depurar el fósforo, nos habla de una buena depuración y recuperación. También tienes que integrar todo, de la creatinina, el volumen urinario y los electrolitos. Y con eso vas viendo. Mucho de esta pregunta va en el ajuste de medicamentos con lesión renal aguda. Se sigue sin saber. La tendencia es antibióticos da hacia arriba, porque un antibiótico mal administrado puede ser mortalidad por sepsis, pero otros medicamentos que no son debido a muerte da hacia abajo porque puede haber intoxicaciones. Ahora, como ya están las fórmulas dinámicas y todo eso, nada está estandarizado realmente para prescribir un medicamento. Decían que el Cocroft tampoco estuvo estandarizado. ¿No? Como es la más vieja, decían que esa. Pero, Porque luego que sí sacamos en laboratorios de ujú. pacientes, pero pues donde hace 3 o 4 años. Entonces, ¿hay Sí. algún límite para que Por ya son 3 meses. 3 meses tiene que ser la basal. Previa a esto puede ser a interpretación, pero 3 meses debe ser la. pero sí las No, sí, 3 meses. Con esa tienes. Si no hubo ningún evento de sí, si fue 3 meses para atrás, sí. Idealmente los 3 meses. Ahora, si llega con una de hace 2 años, pues también dices, a criterio. Sí, listos. No, pues nada.